Bueno, un ataque sobre el Kremlin que abre innumerables interrogantes. Algunos de ellos los vamos a tratar ahora mismo con Gonzalo Fiori-Viani, que es analista internacional. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un abrazo grande y saludo a toda la audiencia. Bueno, la idea es poder tratar de dimensionar, ¿no? ¿Qué significa esto? Rusia está diciendo que quisieron asesinar a Putin. ¿Qué implicancias tiene semejante acusación y lo que sucedió? Bien, primero creo que, por supuesto, Rusia dice que es un intento de asesinato, pero bueno, basta ver el video solamente para darse cuenta de que efectivamente nunca hubo ningún peligro real, ¿no es cierto?, ante Putin. Llama la atención, sí, que hayan violado las defensas rusas hasta llegar inclusive al Kremlin, ¿no? No es que entraron a la frontera en Rusia, sino que llegaron a Moscú, que llegaron al centro del poder político del país, nada más y nada menos que donde reside el presidente, ¿no? Esto claramente es algo que hay que ver si en los próximos días de alguna manera se empieza a echar un poco más de luz sobre la situación. Por otro lado, es interesante remarcar en qué momento sucede esto, porque hay varias aristas para analizar. En los próximos días va a haber un lanzamiento en las próximas horas, por lo que se está diciendo, un lanzamiento de la contraofensiva ucraniana que quiere retomar el control de varias regiones que hoy está controlando efectivamente Rusia. El 9 de mayo es el Día de la Victoria, que se celebra en Rusia, el día del triunfo de Rusia sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, lo que ellos consideran la Gran Guerra Patria. Y además, se está dando en un contexto donde las potencias occidentales, las potencias de la OTAN y sobre todo las europeas están cada vez más cuestionando el envío de fondos y el envío de ayuda a Ucrania, hasta qué punto van a sostener la resistencia ucraniana en la guerra, ¿no? A qué costo lo van a seguir haciendo. El mismo canciller alemán Olaf Scholz hace unos días dijo que se le va a entregar armas a Ucrania, se le va a seguir ayudando siempre y cuando esas armas sirvan para resistir y no para atacar a Rusia, y justo se produce esto, por lo cual, bueno, hay muchas aristas, en este sentido están pasando muchas cosas por estas horas, como para saber efectivamente de dónde viene el ataque, si efectivamente viene de Ucrania, si viene de otro lugar. Esto es todo lo que se sabe, por lo menos, hasta el momento. Me quedo con esto último que estabas marcando, Gonzalo, porque es una lectura interesante respecto de lo que está ocurriendo en Ucrania, porque se espera un ataque por parte de Ucrania que nunca termina de producirse. Lo que vos decís me parece que es claramente central. Están empezando a menguar las ayudas. No es fácil la situación de Zelensky y me parece que no lo es más que nunca. Sí, totalmente. Hoy Zelensky está en una situación realmente, creo que en el peor momento desde el comienzo de la guerra, tanto de imagen hacia adentro, de los mismos ucranianos que están diciendo, bueno, ¿hasta cuándo va a seguir esta situación así? Como hacia afuera, que también están diciendo exactamente lo mismo. O sea, cada vez más voces de la comunidad internacional están instando a Zelensky a sentarse a negociar, a sentarse de alguna manera a escuchar el plan, sobre todo el plan chino, el plan brasileño. Lula presentó un plan de paz hace poco, los chinos también, el mismo Macron de Francia estaba junto a China y junto a Brasil trabajando en un plan de paz para presentar ante los rusos y ante los ucranianos. Rusia se ha mostrado paradójicamente en el último tiempo más dispuesta a sentarse a negociar que los ucranianos. Por supuesto, el tema del plan de paz acá es ver hasta qué punto cede cada una de las partes, ¿no? Porque claramente va a implicar que las dos partes cedan. Hay que ver en qué, en cómo y hasta dónde, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Por lo pronto, Zelensky se iba a estar en Finlandia apenas 24 horas, extendió su visita por un día más, quizás dos, por lo cual todavía tampoco no se sabe por qué hizo esta cuestión. Parece que va a mantener más reuniones con líderes occidentales y probablemente también otros miembros de la OTAN. Hay que ver cómo sigue esto, pero como bien decís, hoy es el peor momento sin ninguna duda de Zelensky, y las oposiciones son cada vez más grandes porque también la crisis económica y social se profundiza en algunos países. Francia es el caso paradigmático de esto, pero también lo es Alemania, también lo es Gran Bretaña, donde cada vez más los oficialismos están diciendo, bueno, si seguimos en esta línea nos van a terminar llevando puestos absolutamente a todos. Hay que cambiar de alguna manera la línea de la política exterior para cambiar la línea de la política interna también, porque hay mucho descontento realmente.
Bueno, ¿y qué tan cerca se está de un acuerdo para finalizar la guerra? ¿O esta guerra tiene más bien la pauta de resolverse en términos bélicos? ¿Cómo lo ves vos, Gonzalo? Yo creo que hoy el acuerdo, si bien está más cerca que hace un mes, por poner una fecha, sigo creyendo que está bastante lejos, aún sobre todo por la negativa de Zelensky y del gobierno ucraniano de sentarse efectivamente a negociar. No veo cómo podría hacerlo. Hablando en criollo, ¿con qué cara Zelensky podría decir, bueno, vamos a darle lo que nos pide Rusia después de más de un año de resistencia y decir que de ninguna manera iban a ceder, etcétera, etcétera? Putin tampoco está dispuesto a ceder los territorios que Rusia ya, por los que ya avanzó y que ya controla, ¿no? Tampoco tiene motivos para hacerlo. Entonces veo muy difícil hoy que se sienten a negociar. Por otro lado, en términos bélicos, Ucrania tiene las últimas fichas, te diría, en esta contraofensiva que, como bien decían antes, hace ya varios días que se viene hablando que se va a producir, y que no se produce. Ya Ucrania no tiene mucho más que esto. Los mismos alemanes y franceses han dicho, bueno, está bien, estamos ayudando todo lo que podemos, no se puede ayudar mucho más. Zelensky reclama cada vez más ayuda. Creo que el acuerdo de paz va a depender básicamente de hasta dónde Europa y Estados Unidos, la OTAN, hasta dónde están dispuestos a ayudar y a sostener económica y militarmente a Ucrania. Creo que eso va a decidir la suerte del país. Gonzalo, gracias por tu tiempo. Como siempre ha sido un placer. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Adiós. Muy amable.